Don Carlos Rivas, presidente de FECODE, muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, muy buenos días, un cordial saludo. Bueno, como lo dije en la introducción a estas conversaciones, el país tiene derecho a saber qué es lo que ustedes están pidiendo y ustedes tienen derecho a expresarse ante el país. ¿Por qué no nos explica cuál es el punto neurálgico de las peticiones de ustedes y en qué van esas peticiones y por qué razón tuvieron que ir a la huelga? Obviamente por desatención del gobierno a sus puntos de vista, pero ¿cuáles son ellos fundamentalmente, don Carlos? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, nosotros hemos venido planteando al gobierno la necesidad de la financiación del Sistema General de Participaciones y en concreto lo que tiene que ver con la educación. Entre el año 2001, donde era el presidente de la República, ministro de Hacienda, a la época sacaron desafortunadamente la ley 715 y el Sistema General de Participaciones, y entre el 2001 y el 2016 la financiación de la educación o el hueco fiscal que hay es de 70 billones de pesos. Nosotros le hemos planteado al gobierno la necesidad de la financiación de la educación, la financiación de la alimentación de los niños, del transporte, de la infraestructura escolar, de que los niños vayan a las escuelas con alegría, que no encuentren escuelas destartaladas del siglo XIX, que el niño llegue y encuentre salas de cómputo, salas que le permitan al niño pues conectarse con el mar, que tengamos escenarios deportivos, escenarios culturales, que el niño aprenda ciencia, música, arte, deporte, una serie de circunstancias, y este gobierno se había comprometido con nosotros en campaña a que iba a dar los recursos suficientes para la financiación de la educación, e inclusive el presidente Santos, nosotros le dijimos que debería de subirse el Producto Interno Bruto al 7% para poder competir y disque ser en el 2025 el país más educado, y nos incumplió. Él mismo en ese evento dijo 7.5, y hoy mantenemos los 3.7% que jamás podremos competir con el resto de países de América Latina. Pero adicional a eso, doctor Londoño, nosotros iniciamos la presentación de un pliego de peticiones el 28 de febrero y le dijimos al gobierno que el punto más importante para nosotros era el punto de carácter económico. Cuando llegamos al punto de carácter económico, el ministro de Hacienda ha dicho que no hay plata. Uno dice, oiga, no puede haber plata en un país donde dice que acaban la guerra y se ahorran 28 billones de pesos anuales, donde acaban de hacer una reforma tributaria antipopular, donde acaban de subir el IVA del 16 al 19%, nos avisan que van a hacer repatriación de capitales, acaban de encontrar un hallazgo minero energético de gas, y entonces nos dicen que no hay ni un peso, o sea que los colombianos paguemos y paguemos y paguemos impuestos y no se revierte absolutamente nada en educación. Pero la ministra de Educación le ha venido diciendo mentiras al país, diciéndole que es que los maestros andamos detrás de que nos aumenten el salario. Esa es una discusión en la mesa de los trabajadores estatales. Le ha dicho al país también que estamos pendientes de una bonificación y de una nivelación. Lo que estamos pendientes es de que nos cumpla, porque ese fue un pacto que hubo con el gobierno. Este gobierno tiene una característica, y es que este gobierno es muy bueno para hacer acuerdos, pero muy malo para cumplirlos. Bueno, don Carlos, entonces el asunto es esencialmente económico. Y obviamente estamos de acuerdo en que los niños colombianos deben tener condiciones para aprender. Es la única manera de cerrar la brecha, no solamente entre las generaciones, sino la brecha entre las distintas clases sociales. Porque los niños que pueden ir a colegios privados tienen todo eso que usted describe, y es lo normal que lo tengan y es positivo que los tengan. Pero ustedes tienen un programa de inversiones, ustedes saben cuánto cuesta eso, porque pues es fácil decirlo, es que faltan 70 billones de pesos, pero concretamente, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo en este momento y de acuerdo a cuál programa, a cuál plan de inversión en la educación que permita romper esas desigualdades, que son desigualdades irreparables e irritantes? Con los niños que vienen de familias de pocos ingresos. ¿Cuál es el plan de ustedes específicamente? Correcto, muy importante. Nosotros le hemos hecho una propuesta al gobierno que en 10 años debe mejorarse la bolsa en 16 billones de pesos, o sea, 1.6 billones anuales. Nosotros creemos que el gobierno puede hacer esa inversión. ¿Dónde están fundamentalmente los elementos fundamentales? En 4 aspectos. En el acceso. El acceso quiere decir el ingreso a la escuela, pero que sea gratuita y obligatoria y desde luego financiada por el Estado y atendida por el Estado. El segundo, lo que tiene que ver con la canasta escolar.
la canasta escolar es todo lo que tiene que ver con alimentación, transporte, útiles escolares, infraestructura, pago de docentes, pago de administrativos. El tercero es con jornada única. Ese es un programa muy bonito, pero uno no puede ser demagógico. Decir que va a ser jornada única cuando no tiene los recursos suficientes. Y lo otro es toda la deuda histórica que se tiene con el sector educativo. Pero nosotros le hemos dicho al gobierno, oiga, venga para acá porque nosotros sí sabemos cuánto vale el tema de jornada única, sabemos cuánto vale el tema de infraestructura, cuánto vale lo que tiene que ver con acceso, sabemos cuánto vale alimentación para los estudiantes, una serie de circunstancias. Nosotros, doctor Fernando, le hemos desglosado al gobierno nacional y le hemos demostrado cuántos son los recursos que se requieren para cada uno de estos sectores. Simplemente estamos hablando de la financiación de la educación, no estamos hablando todavía de la dignificación de la profesión docente. Yo le quiero contar a usted un dato. El ingreso de un maestro en Colombia hoy, el enganche, son $400. El enganche de un docente de habla inglesa es de $5,000. Y el ingreso de enganche de un docente en Europa es de 4.000 euros. Usted verá la distancia tan larga que hay desde el punto de vista salarial de los compañeros docentes, pero los docentes trabajamos en unas condiciones infrahumanas. O sea, todos los días nos encontramos con el hambre de los niños, con las dificultades de carácter familiar, con el desempleo, con toda la crisis de carácter social que hay hoy. Y usted ha dicho una cosa que nos parece muy importante y se lo agradezco, que los medios de comunicación nos han ido cerrando la brecha, la posibilidad de conversar en los medios, como si nosotros no fuéramos ciudadanos. Ustedes se habrán dado cuenta de las grandes movilizaciones que las hemos hecho. Las hemos hecho en el marco del Estado Social de Derecho, con respeto, y a marchar. Aquí lo que vamos a demostrarle al gobierno que no tiene la capacidad suficiente para responder por uno de los tres pilares suyos, que uno de los tres pilares son la equidad. Si no hay educación, no hay equidad, y si no hay las dos, pues no hay paz laboral, don Fernando. Estamos totalmente de acuerdo, pero hay un capítulo que es fundamental y tiene que ser el de la capacitación de los docentes, que es la capacitación de todos los profesionales en un mundo cambiante y en un mundo que multiplica sus niveles de conocimiento a unas velocidades sencillamente fenomenales. Usted ha hablado de los docentes que tienen ventaja porque hablan el idioma inglés, y uno lo que se tiene que sorprender, don Carlos, es que en este momento se le dé el título de docente a una persona que no hable inglés. Se lo digo con todo respeto, pero el inglés es el idioma universal, no es porque lo hablen los gringos, es porque lo habla el mundo entero. Y eso tiene que estar al alcance de los docentes, y en los centros de enseñanza tiene que hacerse de manera bilingüe para que los niños sepan hablar inglés. Ustedes han presentado un plan de capacitación y de desarrollo del docente para que esté a la altura de los tiempos en materia científica, en materia tecnológica, en los niveles de conocimientos acumulados para poderlos transmitir a estas nuevas generaciones de colombianos. Claro que sí, nosotros hemos presentado una propuesta de capacitación, de formación y de actualización de los docentes. Ese es uno de los puntos de discusión. Eso ha venido mejorando mucho lo que tiene que ver con el habla del inglés en Colombia y en el magisterio. Ha venido entrando una generación muy importante de maestros que están empezando a dominar el inglés, pero no se le olvide que eso también hace parte de las políticas públicas de carácter educativo. Aquí en este país tenemos que entender que hay una brecha inmensa. Yo diría que hay un abismo desde el punto de vista de la formación de los maestros, pero también hay una deuda histórica de los gobiernos. Aquí no se forman, ni se capacitan, ni se actualiza a los ciudadanos, sino que los ciudadanos lo tienen que hacer con sus propios recursos. Cuando nosotros, los maestros de Colombia, usted hoy no encuentra un maestro que sea licenciado, usted hoy encuentra de maestros especialistas en adelante. Y usted sabe que para poder presentar un trabajo de grado hoy, el maestro necesariamente tiene que saber inglés, porque una de las presentaciones del trabajo y la sustentación tiene que ser en inglés. Eso ha venido mejorando mucho. Escúcheme un chiste que alguien me echó en alguna oportunidad. Dijo, no solo aprendiendo inglés se salva la gente, porque en Estados Unidos hay mucha gente que muere de hambre y sabe inglés. Bueno, es un chiste, un pobre chiste, porque por fortuna para los Estados Unidos gente que se muera de hambre es muy poca. Y es que de eso se trata, que alcancemos niveles de desarrollo, y una condición para el nivel de desarrollo es la calidad de la educación, don Carlos. Es que en esto no hay que inventar, sino hay que copiar.
¿Por qué Corea salió de ser un país en la miseria en el año 50-52 cuando terminó la guerra de Corea y se convirtió en uno de los países más ricos del mundo? Porque hizo capitalismo en grande escala e inversión gigantesca en el área educativa. Y eso lo aprendieron todos los demás países del Asia, aprendieron eso y están dedicados a la educación, que es el elemento esencial, el motor del desarrollo. ¿Cómo hace usted desarrollo con unos muchachos que si salen del colegio salen pésimamente ilustrados, pésimamente formados? Es imposible, es imposible. Y los colegios públicos, ahí hay un autocabeza de proceso, porque los colegios públicos ocupan lugares muy atrás en las valoraciones que se hacen sobre el nivel de los colegios. Eso no puede ser. Eso tiene que cambiar, don Carlos. La educación es el elemento fundamental de la igualdad social. Un niño que no es educado convenientemente es un niño que nunca podrá competir. Está dedicado al fracaso, ¿o no? Estamos totalmente de acuerdo, pero nosotros no dirigimos el Estado. Nosotros le hacemos oposición al gobierno y esa es de las políticas que nosotros le hemos planteado. Aquí no hay una política de Estado desde el punto de vista educativo. Aquí hay políticas de gobierno. Cada cual llega con una política de gobierno. Ojalá hubiera una política educativa de carácter público y política de Estado. Mire, yo le digo una cosa, ¿dónde está el interés público frente al tema de la educación? Porque eso que usted está planteando es muy importante desde el punto de vista ideológico y político y de la necesidad del desarrollo. Es que nosotros no dirigimos el Estado. Si nosotros dirigiéramos el Estado, por supuesto que le daríamos una gran importancia a la educación. En Colombia no se le da importancia a la educación. En Colombia la educación es la cenicienta, desafortunadamente, y eso lo sabe muy bien usted, porque usted hizo parte de un gobierno y usted sabe que en estos gobiernos desafortunadamente no se le dio la importancia que tiene la educación en el mundo, y desde luego que comparto con usted, por supuesto que la educación es el motor de desarrollo de los países. Bueno, don Carlos, y para llevar esto a pesos y centavos, ¿en qué punto está la disconformidad o la ruptura entre ustedes y el gobierno en este momento? ¿Ustedes qué piden y el gobierno qué ofrece dentro de un plan integral educativo? Eso sí que es una pregunta bien importante. El gobierno no ofrece nada. El gobierno dice que no hay plata, que no hay recursos, que no hay cómo invertir, que ya rasparon la olla. Nosotros decimos, esa no es una respuesta de un gobierno serio para unas peticiones de unos trabajadores de la educación. Usted acaba de decir una cosa que es muy cierta. ¿Qué hacemos con unas instituciones educativas donde los niños no tienen la posibilidad de la conexión con la informática? Donde van y le reparten tablets a los niños, pero no hay conectividad ni tampoco hay energía eléctrica. Eso no tiene sentido. Un gobierno serio es un gobierno que, como usted decía ahora, tiene que estar en los desarrollos de punta desde la tecnología. Un niño que se comunique con el mundo, ¿no es cierto? Un niño que entienda que el mundo va más allá de su institución educativa, que conozca el desarrollo, que conozca la posibilidad del crecimiento social. Desafortunadamente en las escuelas no hay eso. ¿Qué le estamos diciendo al gobierno? Oiga, siéntese con nosotros, venga, discutamos la política pública, venga que mire las dificultades en las que están los niños y niñas de Colombia, porque es que aquí no basta suficientemente con hacer unas pruebas y mirar cuál de los dos sistemas es mejor en el educativo, si el privado o el público. Una de las cosas que se ha demostrado es que ha subido mucho el nivel en esas evaluaciones que nosotros no compartimos porque son evaluaciones sesgadas. Aquí que hay que evaluar cómo va el sistema educativo en su conjunto. Inclusive yo hay ratos que me pregunto, ¿en Colombia hay sistema educativo? No, en Colombia lo que hay son unas políticas educativas de gobierno, pero aquí no hay unas políticas de Estado, como lo hay en Singapur, usted lo acaba de decir, como la hay en los 3 tigres asiáticos, donde dijeron la educación es el epicentro y desarrollaron eso, y hoy son ciudades, son países avanzados, son países, hombre, de mucha respetabilidad, porque entendieron, como usted lo dice, don Fernando, que la educación es el motor de desarrollo de las sociedades. Pero algo tuvo que pasar, don Carlos. Yo pertenezco a una generación donde los colegios públicos se contaban entre los mejores del país. Yo vengo de un pueblo, de Manizales. ¿Cuál era el mejor colegio de Manizales? El Instituto Universitario. Y era colegio público. Y competía con los demás colegios, con el Colegio de Cristo que quedaba ahí muy cerquita, con el Colegio San Luis Gonzaga, y el Instituto Universitario era el mejor de todos. Aquí
pues yo soy bartolino del Colegio de San Bartolomé, éramos vecinos y amigos del Colegio Camilo Torres, y el Colegio Camilo Torres era el mejor y teníamos que competir con ellos. ¿Por qué se cayó la calidad de la educación pública en Colombia? Porque fue muy buena. Sí, yo estoy de acuerdo con usted porque no hay políticas públicas de Estado. Yo comparto, en esa época había toda la posibilidad de la supervisión, estar encima de los programas, estarlos refrendando, mirando las políticas de carácter educativo. Yo comparto con usted esa situación. Hoy hay una brecha, pero esas son brechas que tienen que ver también con el subdesarrollo y desafortunadamente con la falta de inversión. En esa época, pues los niveles de estudiantes eran inferiores, el número de estudiantes, recordará usted, don Fernando, eran muy pocos con relación al número de maestros, pero hoy cuando usted tiene 30, 40 y 50 estudiantes en aulas de clase donde el maestro no se puede mover cómodamente para enseñarle a los estudiantes, cuando usted no tiene, hoy ya no se requiere la pizarra, hoy ya hay que trabajar con los computadores, hay que trabajar con las tablets, y los niños no las tienen. Por supuesto que la diferencia con los colegios privados es absolutamente inmensa, donde el número de estudiantes por docente son 12, 13, 14, la educación es mucho más personalizada, aquí hay muchas más dificultades. Yo sí creo que aquí hay que hacer una reingeniería desde el punto de vista de la política educativa para que mejoremos estos niveles de aprendizaje y desde luego de desarrollo del conocimiento y del saber. Bueno, don Carlos, entonces el gobierno no ofrece nada. ¿Y ustedes cuánto piden? Estamos hablando de plata, ¿no es cierto? Nos dice que el problema es económico. ¿Ustedes cuánto piden? Sí. No, nosotros le estamos pidiendo al gobierno, oiga, haga un acuerdo con nosotros hoy en que van a presentar un proyecto de ley al Congreso de la República donde se incluyen los 4 aspectos que le acabé de plantear. Bueno, ¿con cuánta plata? ¿Con cuánta plata? No, nosotros, porque, pues, no, el gobierno tiene que comprometerse a hacer una reforma a 10 años. No, nosotros estamos planteando 1.6 billón de pesos por año, pero es que además no lo estamos pidiendo para este año, lo estamos pidiendo para que inicie el año entrante. También estamos pidiendo lo de la bonificación por servicios prestados para los maestros, que vale 400.000 millones de pesos. Y le estamos pidiendo al gobierno, oiga, usted hizo un acuerdo con nosotros para nivelación salarial 2020 y 2021, comprométase a que nos va a cumplir en ese tipo de circunstancias. Pero lo más grave, don Fernando, es que el gobierno le acaba de meter un carro tanque así de grande como el ministerio, lleno de gasolina a este conflicto, pretendiendo quitarle a los maestros las primas extralegales que traen los maestros desde hace 40 años para acá. Eso no lo vamos a admitir del gobierno. En vez de invertir recursos para nosotros, nos va a quitar plata a los maestros para poder resolver las dificultades económicas que tienen en el Ministerio de Educación. Bueno, entonces, don Carlos, muchísimas gracias. Ya sabemos pues cuál es la situación, qué es lo que ha habido en esta materia, y quedamos esperando que esto se resuelva, porque los niños no se pueden quedar sin clases y el país no se puede quedar sin una educación de calidad. Don Fernando, muy formal por esta invitación. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.